Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches, estimados ingenieros. Daremos inicio a la introducción del curso. Bueno, en este caso, quien les habla es la ingeniera Judith Hoyos Estrada, y lo que se va a realizar en el curso es lo siguiente. Como podemos ver en pantalla, realizaremos lo que es el modelado, diseño y análisis de edificaciones de hormigón armado sismo resistentes con CIPECAD. Bueno, entonces, tal vez algunos de ustedes no tengan mucho conocimiento acerca de este software. Entonces, es por ello que voy a dar una breve introducción acerca del programa. En realidad, ¿qué es el CIPECAD? O sea, ¿qué es este software? El CIPECAD es uno de los programas que utilizamos en lo que es el tema de la construcción, para lo que es el cálculo y dimensionamiento de estructuras de un proyecto. Para ello nosotros debemos de aprender los procesos de introducción, o sea, los procesos de introducción de datos y el análisis de los resultados, también los tratamientos de la información para que nosotros podamos obtener, o sea, en realidad la documentación gráfica. Bueno, entonces, el objetivo en realidad es conocer la estructura de herramientas que componen el programa CIPECAT. Y para de esa manera nosotros poder aprender cuáles son los procedimientos que se deben de seguir. Bueno, en sí, por ejemplo, tenemos también otro software como ser el SAP, el ETAPS y otros software, ¿no? Entonces, el CIPECAT ha tratado de abarcar un poco más de lo que es el análisis y diseño de estructuras. O sea, ha tratado de abarcar, o sea, ha tratado de ir un poco más allá. ¿Para qué? Para podernos brindar no solamente los aspectos en realidad de lo que es el análisis y diseño, sino también poder nosotros obtener lo que son los cálculos, o sea, los planos estructurales, la memoria de cálculo detallada y los planos estructurales, como recientemente les mencionaba, a detalle. Bueno, en sí estas son básicamente una de las ventajas que proporciona el software, ¿no? Que nos facilita en realidad de esa manera para que nosotros podamos obtener lo que son los planos estructurales de nuestro proyecto. Bueno, en el curso lo que vamos a realizar es o sea, vamos a guiarnos de plantillas arquitectónicas, o sea, iremos desde los planos arquitectónicos hasta obtener los planos estructurales. Bueno, a ver, el modelo que se va a realizar en el curso es el siguiente. Como podemos ver en pantalla, a ver, iremos a verificar en el Revit. Iremos a verificar en el Revit, un momentito. A ver, entonces tenemos nuestro modelo, en el cual tenemos, o sea, la fundación, se trata de losas de fundación, tenemos elementos viga radier. Bueno, eso vamos a ir a verificar en lo que son el contenido del curso. Bueno, pero en realidad este es el modelo que vamos a realizar en el curso. Bueno, en cuanto al contenido del curso, como punto número uno tenemos lo que es el modelado de la estructura. Para poder realizar lo que es el modelado de la estructura, lo que debemos de realizar primeramente es los datos generales. O sea, vamos a realizar lo que es la introducción de los datos generales en el cual nosotros describimos ahí qué normativa vamos a utilizar. Bueno, esto va a ir a mostrar posteriormente la norma que vamos a utilizar. Bueno, luego también debemos de introducir en lo que son los datos generales, los materiales, la resistencia de los materiales que vamos a utilizar, tanto lo que es el hormigón y el acero. Bueno, debemos de crear las respectivas plantas que vamos a poder ver en nuestra plantilla arquitectónica. Por ejemplo, tenemos que crear estos niveles de planta y luego vamos a ir a realizar lo que es el modelado de los elementos.
de los elementos estructurales, ¿no? Entonces, como ser los elementos columna, los muros de sótano, vigas de fundación, losas de fundación, zapatas, el ascensor, las vigas de entrepisos y los demás elementos como podemos ver en pantalla. Todos estos elementos vamos a realizar guiándonos de lo que nos especifica la normativa, ¿no? Entonces, el segundo punto que tenemos es la asignación de las cargas actuantes de la estructura. Bueno, en cuanto a las cargas vivas, vamos a obtener de la norma de la cual nos estamos guiando, en este caso será de la norma boliviana de cargas, y las cargas muertas vamos a obtener mediante un cálculo en MATCAT. Bueno, posteriormente iremos a realizar lo que es la configuración del botón por posición. Bueno, en cuanto a lo que es la configuración del botón por posición, debemos de tomar en cuenta que este en realidad, una herramienta muy importante en el cual nosotros podemos configurar los comandos para poder obtener nuestros planos a detalle, o sea, ya sea el armado, todo ello. Entonces nosotros vamos a poder obtener, al realizar esa configuración, vamos a poder obtener nuestros planos estructurales mucho más, a ver, ¿cómo les puedo decir? En cuanto al botón por posición, o sea, esta configuración realizamos todo de acuerdo a lo que me especifica la normativa. Entonces, como anteriormente les mencionaba, el botón por posición es un comando en el cual nos va a permitir realizar lo que es la configuración de lo que es el detallado de los armados, y de esa manera nosotros también vamos a poder optimizar el cálculo de los diferentes elementos que contemplan nuestra estructura. Bueno, posteriormente iremos a realizar la asignación de las cargas del sismo, en este caso utilizando lo que es la GBS 2020. A ver, bueno, y posteriormente a ello vamos a ir a realizar un primer cálculo para posterior a ello ir a realizar lo que es el análisis del diseño de los diferentes elementos, para posteriormente realizar lo que es la exportación de los respectivos planos estructurales. Bueno, las normativas que vamos a utilizar en cuanto a las normas de hormigón estructural será, nos guiaremos de lo que es la ACI 318-2019, la normativa peruana NT 060 y la norma boliviana 12-25001. En cuanto a las normativas de carga, o sea, las acciones de cargas, tenemos la normativa peruana NT 020 y también la norma boliviana 12-25002. Bueno. Y en cuanto al sismo, utilizaremos lo que es la GBDS 2020 y también tomaremos algunos criterios de lo que nos especifica la norma peruana de sismo. La duración del curso es de 16 horas. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a ingresar al software para poder realizar lo que es la introducción del curso y poder explicar también algunos criterios. Iríamos a ingresar, en este caso sería el CIPECAT 2019. Bueno, yo envié esto al encargado. Cualquier duda o alguna complicación que se les vaya a presentar al momento de instalar el programa, me hacen saber, por favor, para poder explicarles. Bueno, entonces ingresaremos a lo que es el CIPECAT 2019. Bueno, entonces al ingresar a lo que es el CIPE 2019 nos muestra la siguiente pantalla. Bueno, este es el pantallazo de la Casa Española CIPE. Realmente ellos abarcan muchas disciplinas, como podemos ver en pantalla, abarcan muchas disciplinas que les puede servir para toda su carrera profesional. O sea, el propósito de ellos era agrupar en un solo programa todas las disciplinas que se necesitan para poder lograr la aprobación de un proyecto. Como podemos ver, por ejemplo, tenemos en lo que es
la pestaña de estructuras. Si ingresamos a lo que es la pestaña de estructuras, vamos a poder ver lo siguiente. Tenemos aquí todo los programas que se utilizan en la parte estructural, ¿no? En este caso, nosotros nos basaremos netamente en lo que es hormigón armado. Entonces, al ingresar a la opción de CIPECAD, en la parte inferior me muestra la versión, me dice CIPECAD 2019.A, el cual me permite realizar lo que es el diseño, cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado, pueden ser metálicas compuestas por pilares, pantallas y muros. Bueno, de esa manera me va especificando. A ver, bueno, me hacen saber si es que se escucha o no, porque tengo un comentario en el cual me dice que no se escucha, o sea, no se oye nada. ¿Me podrían confirmar, por favor? Ah, bueno. Bueno, en el caso de que se vaya a presentar, de que tal vez me vaya a fallar el Wi-Fi o algo, entonces por favor me hacen saber. Bueno, entonces continuaremos. Ingresaremos a la opción de CIPECAD. Ingresaremos a la opción de CIPECAD. A partir de este punto, por favor, cualquier duda, consulta o comentario que vayan a tener mediante vayamos avanzando, me hacen saber, por favor. Bueno, entonces podemos ver al ingresar como primer punto, tenemos lo que es la opción de archivos y últimos ficheros. Entonces, en la opción de archivos tenemos la opción de nuevo. Nuevo es cuando nosotros queremos crear un proyecto desde cero. Gestión archivo sería cuando nosotros queremos abrir un archivo ya existente. Y últimos ficheros, bueno, en esta ventana nosotros podemos, vamos a poder ver, o sea, me va a mostrar todos los últimos trabajos que nosotros vayamos a realizar con anterioridad. En este caso nosotros queremos trabajar un proyecto desde cero, o sea, como les mencionaba, nosotros vamos a guiarnos de plantillas arquitectónicas hasta obtener los planos estructurales. Bueno, entonces ingresaré a la opción de nuevo. Bueno, en cuanto al modelado, yo creo que muchos de ustedes saben en cuanto a lo que es el modelado de la estructura, entonces lo que vamos a tratar de realizar más que todo a detalle va a ser la parte de lo que es la optimización de secciones de cada uno de los elementos. Esto vamos a realizar o nos vamos a guiar de lo que nos especifica la norma para poder explicar posterior de realizar un primer cálculo. Y también en cuanto es al armado de los elementos. Por ejemplo, en el caso de las losas, tenemos que saber o sea, dónde se debe de realizar el empalme, o la longitud del empalme y todo ello. Esa parte vamos a tratar de explicar más a detalle. Porque en cuanto al modelado y ello, muchos de ustedes saben, ¿no? Y también lo que voy a explicar a detalle es la parte de lo que es la configuración del botón por posición, porque eso es un punto muy importante que debemos de realizar. Bueno, a ver, ingresaré a la opción de nuevo. Al ingresar a la opción de nuevo, me pide, o sea, tenemos la opción de examinar y me pide un nombre del fichero. Primeramente vamos a crear una carpeta, ¿para qué? Para guardar todos los documentos mediante nosotros vayamos avanzando. Entonces ingresaré a la opción de examinar y vamos a crear una carpeta en el escritorio. A ver, asignaré como clase número 1. Clase número 1. Bueno, entonces ingresamos a la carpeta y daremos guardar. El nombre del fichero puede ser de acuerdo a lo que nosotros vayamos a realizar, ya sea un diseño de un hospital, puede ser de una vivienda, puede ser el diseño ya sea de un colegio, o sea, dependiendo, nosotros vamos a asignar el nombre. En este caso, asignaré como diseño de oficina. Bueno, entonces, en cuanto a descripción, podría asignar una referencia o caso contrario podemos dejar vacío, o sea, no hay problema. Daremos aceptar.
Me pregunta si vamos a importar de un modelo BIM. No, porque nosotros queremos iniciar desde cero, o sea, no queremos continuar. Bueno, entonces, ahora al ingresar a esta opción, tengo la opción que me dice obra vacía. Y tenemos todas estas opciones. Bueno, si yo quiero vincular o algo, entonces podría utilizar alguna de estas opciones. En este caso, nosotros queremos crear un proyecto desde cero. Entonces, ¿dónde debería de ingresar o activar la opción es obra vacía? En el cual me especifica que nosotros vamos a introducir manualmente todos los datos para poder describir ya sea las plantas, los grupos y los elementos, tanto columnas, vigas y ello, ¿no? Entonces ingresaré a obra vacía, o sea, activaré la opción de obra vacía y damos a aceptar. Bueno, entonces, ahora me muestra la siguiente pantalla, la pantalla de lo que es los datos generales. Bueno, entonces en esta pantalla de los datos generales nosotros podemos realizar lo que es la configuración de la normativa que vamos a utilizar en este caso. Tenemos la norma boliviana 12, bueno, ingresaré mejor a la opción. En este caso está activa porque anteriormente trabajé con esta norma. Bueno, tenemos lo que es la norma de hormigón. Si ingresamos a esta opción podemos ver las diferentes normas que el programa me permite realizar, o sea, utilizar. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la norma boliviana 12.25.001, tenemos lo que es la NT 060, tengo la NSR 2010, tenemos también lo que es la CBH 87, y bueno, tenemos todas estas normativas. En este caso utilizaremos lo que es la norma boliviana 12.25.001. Entonces activamos la opción y al activar la opción, bueno, entonces tenemos también lo que es el acero conformado en frío y laminado en caliente. En este caso no me afecta si nosotros configuramos o no. ¿Por qué? Porque la estructura que nosotros vamos a realizar es netamente de hormigón armado. Entonces no me va a afectar. Configuremos o no vayamos a configurar, no me afecta. Bueno, entonces daremos aceptar. Y ahora, por ejemplo, tenemos también que realizar lo que es la configuración de los materiales, tanto el hormigón y el acero. Entonces, en cuanto al hormigón, si nosotros ingresamos a estas opciones, por ejemplo, podemos ver para el caso de los forjados, cimentación y los demás elementos. Si ingresamos a la opción, tenemos las diferentes resistencias de los materiales, o sea, del hormigón. Primeramente, vamos a ir a ingresar a la diapositiva para poder ver qué me dice la normativa acerca de ese punto. A ver, vamos a ingresar a lo que es la resistencia del concreto. En cuanto a la resistencia del concreto, ya sea la ACI 318, la norma boliviana 12.25.001, la GBDS 2020, la normativa peruana, la NT 060, me especifica que la resistencia mínima para estructuras que están sometidas a sismo debe de ser de 21 megapascales. O sea, la resistencia mínima debe de ser de 21 megapascales. Dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la GBDS 2020, me especifica un poco más claro acerca de su punto, en el cual me dice que para efectos de esta guía, la resistencia del concreto mínima debe de ser de 21 megapascales, pero se recomienda darnos una holgura y utilizar una resistencia de 25 megapascales. O sea, a pesar que se puede utilizar mínimo 21, me recomienda utilizar 25 megapascales. Entonces, considerando lo que me especifica la GBDS 2020, tomaremos este criterio y vamos a utilizar la siguiente resistencia del concreto, de 25 megapascales. Bueno, entonces, si nosotros ingresamos ahora al programa, directamente podía yo configurar y asignar H25. Pero nosotros no sabemos con qué módulo de elasticidad está trabajando.
Entonces, por eso, lo recomendable es crearnos la resistencia, o sea, tenemos la opción de crear la resistencia en biblioteca de hormigones de usuario, y al ingresar vamos a crear referencia, le dice, asignaremos como H25 megapascales. Bueno, entonces, ahora, la resistencia especificada a compresión del hormigón, me pregunta. Entonces, por ejemplo, podía asignar ya sea aquí 210 kilogramos centímetros cuadrados. Bueno, en este caso, 250. Considerando lo que la GBDS me especificaba, me decía, a pesar que se puede utilizar una resistencia mínima de 21 megapascales, se recomienda darnos una holgura y utilizar una resistencia mayor de 25 megapascales. Bueno, entonces, en cuanto al módulo de elasticidad del hormigón, vamos a ingresar al cálculo y tenemos de la siguiente manera. Por ejemplo, si asignamos la resistencia del hormigón armado de 25 megapascales, entonces, bueno, primero vamos a ir a la diapositiva para poder ver las ecuaciones que nos muestra de acuerdo a las normativas. Luego iremos a realizar el cálculo. Por ejemplo, si nosotros verificamos, ya sea en la ACI 318 y la normativa peruana, tienen la misma ecuación para poder obtener lo que es el módulo de elasticidad. Por ejemplo, en el caso, tenemos en la ACI y la normativa peruana esta ecuación. Exactamente la misma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la norma boliviana es diferente, pero en la parte inferior, por ejemplo, el inciso B me dice para concreto, o sea, hormigón sin armar, me dice que se utiliza esta ecuación, 4700 por la resistencia del concreto en megapascales. Y también en lo que es la normativa peruana. Bueno, entonces, en el caso de la normativa boliviana, me especifica de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos en este caso esta ecuación. Pero como nosotros nos estamos guiando de lo que es la guía boliviana de diseño sísmico, entonces vamos a utilizar este criterio en el cual me especifica de la siguiente manera, que el módulo de elasticidad referencial en megapascales es de 3830 por la resistencia del concreto en megapascales. Si vamos a verificar en la guía, de igual modo, por ejemplo, la guía me dice que la norma boliviana 1225001 indica el uso de momentos de inercias modificados en los elementos estructurales, pero para efectos de esta guía se puede utilizar la inercia sin modificar. Por ejemplo, si no tendríamos que minorar la inercia. En este caso, utilizando esta ecuación ya no es necesario realizar este procedimiento. Entonces, me dice el módulo de elasticidad referencial es de 3830 por la resistencia del concreto. A ver, ingresaremos. Bueno, esto sería en el caso de nuestro país. Para otros países se debería realizar la minoración de la inercia. A ver, vamos a ir a calcular aplicando la ecuación que me especifica en la GBDS, que sería 3830 por la resistencia del concreto. 3830 por la resistencia del concreto en megapascales. Entonces, aplicando la ecuación, tenemos un módulo de elasticidad de 19.150 megapascales. Este valor debemos de convertir a kilogramos centímetros cuadrados. Entonces tenemos el siguiente valor. Este valor lo vamos a copiar y llevaremos a asignar donde corresponde. Ingresaremos y asignamos. Módulo de elasticidad del hormigón, asignamos. Y el peso específico sería 2.4. Damos aceptar y aceptar. Bueno, entonces ya hemos creado lo que es la resistencia del concreto, el módulo de elasticidad del concreto, considerando todo lo que nos especifica en realidad la norma, ¿no? Entonces, si ingresamos ahora a esta opción, en la parte inferior nos muestra lo que es H25, ¿no?
Y esto debemos de asignar para los diferentes elementos. Como les decía, se puede realizar de esta manera, o sea, podemos directamente configurar, o sea, asignando de esta manera, pero lo recomendable, si nosotros estamos trabajando con una normativa, debemos de tomar en cuenta todos los criterios que me especifica. Es por ello que he creado esto. A ver, vamos a ir a asignar. Caso contrario, podíamos dejar, pero lo recomendable es considerar todo lo que nos especifica la norma. A ver, bueno, creo que tengo una consulta. Una consulta menciona sobre la norma. Bueno, podemos ver aquí en estos recortes que tengo de la norma, por ejemplo, debemos de tomar en cuenta que nosotros lo que estamos realizando son estructuras de hormigón armado. Por ejemplo, en el inciso B me muestra claramente, me dice, para concreto de peso normal, que es el hormigón sin armar. Entonces nosotros debemos de considerar lo siguiente. Y ahora, como les especificaba anteriormente también, nos estamos guiando de lo que es la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. La Guía Boliviana de Diseño Sísmico también es obtenida o se hace guía acerca de lo que me especifica la norma boliviana 1225001. A ver, vamos a continuar. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente punto en el cual me dice las características del árido. Tenemos lo que son las características del árido. Si ingresamos a esta opción, podemos ver lo siguiente. Me dice el mismo para todos los elementos. O sea, me pregunta si utilizaremos el mismo, o sea, el mismo tamaño del árido para todos los elementos. O según el tipo de elemento. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso, si nosotros activamos la opción según el tipo de elemento, entonces podríamos nosotros modificar el tamaño de árido, ya sea para los elementos de cimentación, un tamaño diferente, ¿no? Entonces, o caso contrario, para las columnas, asignar otro tamaño de árido. Entonces, lo recomendable es utilizar el mismo para todos los elementos. Entonces, podríamos dejar con esta opción, tamaño máximo de 15 milímetros. Bueno, también debemos de tomar en cuenta al asignar el tamaño del árido, debemos de considerar que, por ejemplo, este valor, ¿dónde utilizamos el tamaño del árido? Por ejemplo, en la normativa, por ejemplo, al momento que nosotros vayamos a realizar lo que es la configuración del botón por posición, vamos a poder ver que ahí me va a pedir este dato. ¿Para qué? Para poder verificar lo que es el espaciamiento de las vallas para que pueda pasar libremente el agregado, ¿no? Entonces ahí nosotros utilizamos esta opción de lo que es el tamaño del árido. Bueno, ahora en cuanto a la resistencia del acero, tenemos las barras. Por ejemplo, si ingresamos a la opción de la resistencia de barras que tenemos lo que es una resistencia de 420 y de 500 megapascales. Bueno, generalmente en nuestro medio llega de 500 megapascales, o sea, la variación que hay en costo entre 420 y 500 es, o sea, no es gran la diferencia del costo, ¿no? Pero debemos de tomar en cuenta también que el acero de 420 es más duro. Bueno, vamos a ir a ingresar a la diapositiva y, a ver, iremos a lo que es
Bueno, entonces esta tabla, más que todo para guiarme, estoy utilizando esta tabla, porque la tabla no corresponde a lo que es la norma boliviana, pero la norma tampoco me especifica muy a detalle este punto. Es por ello que estoy utilizando esta tablita, en el cual me especifica de acuerdo a la resistencia de la resistencia de las barras para poder utilizar, por ejemplo, en este caso, me dice que la resistencia del hormigón en función de la del acero. Entonces, a fin de no usar aceros de resistencias muy altas con hormigones de baja resistencia, es por ello que me especifican esta tabla 5.1.3, en el cual me dice que si nosotros utilizamos, por ejemplo, un acero ya sea de 500 megapascales, el valor mínimo de la resistencia del hormigón debe de ser de 20 megapascales. Si es menor, no es recomendable utilizar. O sea, en ese caso estaríamos utilizando aceros de alta resistencia y hormigones de muy baja resistencia. En nuestro caso, podemos utilizar barras de 500 megapascales. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una resistencia del hormigón mayor a los 20 megapascales. Entonces, es algo coherente, ¿no? O sea, la resistencia del de lo que es las barras de acero es algo, o sea, no es elevada en cuanto a la resistencia del hormigón. Si fuera inferior, entonces no es recomendable. Es por ello utilizaremos nosotros la resistencia de las barras de 500 megapascales. Bueno, entonces ahora iré a explicar este punto. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el CIPECAT, a ver, tenemos lo que es el módulo de elasticidad del acero. En cuanto al CIPECAT, lo realiza de manera interna, o sea, de manera automática, lo que es, o sea, considera lo que es el módulo de elasticidad del acero. O sea, no asignamos nosotros. Pero quería también mostrarles, por ejemplo, en el caso de la CI 318, la normativa peruana, la norma boliviana me especifica que el módulo de elasticidad para barras y alambres no pretensado puede tomarse como 200.000 megapascales. De igual modo, la normativa ecuatoriana y la CIRSO. Bueno, entonces vamos a ir a continuar. Entonces, iremos ahora a realizar lo que es la configuración de los datos de cimentación. Bueno, en cuanto a los datos de cimentación, a ver, iremos a ingresar a esta ventana y, por ejemplo, ahí me pide lo que es la resistencia del suelo. Bueno, este valor nosotros obtenemos después de realizar un estudio de suelos. Ese valor es el correcto que debemos de asignar en este casillero, lo que sería las situaciones persistentes. O sea, realizamos un estudio de suelos, obtenemos el valor y asignamos en este sector. Pero para el curso vamos a utilizar, tenemos la opción, a ver, ingresaré a esta opción, y tenemos lo siguiente: de acuerdo al tipo de terreno, tenemos ciertas resistencias. Por ejemplo, en el caso, si se trataría de arena suelta, me muestra una resistencia de 1 kilogramo centímetro cuadrado. Ahora, si se trataría de arcilla dura, me dice de 250 kilogramos centímetros cuadrados. O arcilla blanda, de esa manera. Y también tenemos en situaciones sísmicas, por ejemplo, de manera automática. Pero no es lo correcto. Nosotros nos guiaremos de lo que nos especifica la normativa. Bueno, entonces, en nuestro caso vamos a considerar que se trata de un suelo, bueno, en el lugar donde vamos a emplazar la obra, consideraremos que hemos realizado un estudio de suelos en el cual hemos determinado que el tipo de terreno es un suelo, arcilla semidura, por ejemplo, una resistencia de 1,50. A ver, daremos a aceptar. Al dar a aceptar, vamos a poder verificar que en la parte inferior directamente me asigna este valor de 2.25. Bueno, ¿desea asumir? Sí. Entonces podemos ver que en situaciones sísmicas y accidentales, directamente me asigna este valor. Y ahora iremos a verificar qué me especifica la norma acerca de ese punto. Por ejemplo, si vamos a la diapositiva, vamos a poder ver lo siguiente, en el cual
me dice, tanto la normativa de sismo, la normativa peruana de sismo y la GBDS 2020, me dice que la determinación de las presiones actuantes en el suelo para la verificación de los esfuerzos admisibles se debe de realizar de acuerdo a las fuerzas obtenidas del análisis sísmico multiplicado por 0.8. Ahora, si nosotros aplicamos lo que me especifica, tenemos de la siguiente manera. Entonces, tenemos el esfuerzo de sismo que sería igual a 1.25 por el esfuerzo admisible del suelo. Bueno, muchas veces vamos a poder ver que directamente algunos ingenieros utilizan este valor de 1.3, pero en realidad es 1.25. Bueno, redondeando tenemos 1.3, que sería 1.25 por el esfuerzo admisible del suelo. Entonces iremos a realizar esa multiplicación. Entonces, si multiplicamos 1.25 por 1.50, tendríamos un valor de 1.875. A ver, 1.875. Entonces, ese sería el valor real en cuanto es a las situaciones sísmicas y accidentales, no el valor de 2.25. Asignaré 1.875. Bueno, daremos aceptar y también debemos de realizar la siguiente configuración, que sería en cuanto a las acciones, o sea, las cargas, ya sea la acción de viento o de sismo. Bueno, entonces, pero esto vamos a realizar posteriormente, vamos a realizar una clase netamente de cargas y ahí explicaré a detalle. ¿Por qué? Porque ahora todavía ni siquiera hemos creado lo que son los niveles de planta y ello. Entonces, primeramente iremos a realizar la creación de las plantas y posteriormente vamos a modelar y recién asignaremos las cargas. Bueno, entonces vamos a dejar vacío estos puntos. Daremos aceptar. Bueno, ¿alguna duda o consulta? Me hacen saber, por favor. Bueno, entonces, ahora ingresaremos a la opción de introducción. Tenemos la opción que me dice introducción. Y la primera opción es plantas y grupos. Plantas y grupos. Al ingresar a la opción de plantas y grupos, tenemos la opción de crear nuevas plantas. Queremos crear sueltas o agrupadas. Lo recomendable es utilizar esta opción de sueltas. Plantas y me pregunta aquí el número de plantas a insertar. Bueno, entonces iremos a nuestro plano, un corte, y asignaremos el número de plantas. En la parte inferior tenemos lo que es la fosa, o sea, la base del ascensor, hasta donde baja el ascensor. Tenemos 1.20. El foso estándar es de 1.20. Tenemos posteriormente el sótano, luego planta baja. Entonces, ¿cuántos niveles de planta tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 niveles. Entonces asignaremos, a ver, ingresaré a la opción de lo que es número de plantas a insertar y asignamos 10 niveles de planta. Bueno, ahora debemos de asignar las alturas. O sea, las alturas me dice en la parte inferior tenemos lo que es el foso estándar, hemos podido ver que es de 1.20. Tenemos una altura de, a ver, tenemos una altura de 1.20. A ver, asignar ese valor 1.20. Posteriormente iremos a modificar los nombres, porque en realidad lo recomendable es, ¿para qué? Para poder trabajar con facilidad al momento que nosotros vayamos a realizar lo que es
el modelado de la estructura, lo recomendable es asignar los mismos nombres que tenemos en el CIPE, asignar con los mismos nombres de las plantillas arquitectónicas de las cuales nosotros nos estamos guiando. Bueno, eso iré a realizar posteriormente. Primeramente voy a asignar la altura. Forjado 2 tenemos, a ver, el forjado 2 tenemos el desnivel, o sea, la altura de 2.88. 2.88 metros. El forjado 3, que corresponde al nivel planta baja, tenemos una altura de 3.80. 3.80. Bueno, el forjado 4, a ver, vamos a ir a verificar. Bueno, entonces, a partir del primer piso, podemos ver que corresponde al forjado 4 en el CIPECAT, por ejemplo, tenemos la altura de 2.88. El siguiente nivel también tenemos de 2.88. Si vamos al siguiente nivel, 2.88, y todos los niveles superiores al nivel planta baja son de 2.88. Entonces, lo que podría realizar ahora es seleccionamos todos los niveles superiores al nivel planta baja. A ver, seleccionamos y asignaré 2.88. Bueno, entonces, ahora en lo que es la categoría de uso, por ejemplo, tenemos aquí la carga viva y lo que es la carga muerta. Entonces, en cuanto a la carga viva, nosotros hemos dicho que vamos a obtener de la norma de la cual nosotros vamos a guiarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ingresaré un momento a lo que es cargas. Y para lo que son las cargas muertas, nosotros vamos a obtener mediante un cálculo manual considerando lo siguiente. Bueno, esto depende de lo que nosotros vayamos a considerar, por ejemplo, ya sea un contrapiso de nivelación, puede ser un cielo raso, piso cerámico, el pegamento y ello, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a considerar en cada nivel de planta, vamos a ir asignando. Bueno, entonces, lo que son las cargas muertas, obtendremos mediante un cálculo manual y las cargas vivas mediante la normativa. Bueno, entonces, en este caso, no podemos dejar los casilleros en blanco. ¿Por qué? Porque si no, no me va a permitir continuar. Entonces, lo que debería de realizar es asignar valores. Entonces, para ello, asignaremos un valor de 0. Caso contrario, si damos a aceptar, no me permite continuar. A ver, daremos a aceptar. Entonces, me dice que no se han introducido los datos en todos los campos. Entonces, asignaré un valor de 0 para no dejar el casillero vacío. Vamos a dar 0 y aceptar. Bueno, ahora podemos editar. Vamos a ir a la opción de editar plantas. Y aquí nosotros podemos ver que todos los niveles de plantas están sobre el nivel rasante, o sea, sobre el nivel del terreno. Es algo incorrecto entonces. Si nosotros verificamos en la plantilla arquitectónica, podemos ver que todo este nivel, a ver, voy a marcar de color rojo, o sea, todo este nivel está por debajo del terreno, o sea, lo que he marcado de color rojo está por debajo del nivel rasante, o sea, por debajo del terreno. Entonces, si verificamos, la altura sería 2,88 más 1,20. Si sumamos estas alturas de 2,88 más 1,20, tenemos una altura de 4,08. Ese valor debería de asignar, entonces sería menos 4,08. Bueno, entonces, ahora podía modificar los nombres como anteriormente les mencionaba. O sea, lo recomendable es asignar
A ver, lo recomendable es asignar el mismo nombre que tenemos en nuestras plantillas. A ver, un momentito, voy a salir de esta ventana. Y vamos a ir a ingresar a lo que es los planos en origen. Bueno, entonces estos nombres debería de asignar a cada uno de los niveles de planta que nosotros hemos creado. Por ejemplo, tenemos la base del ascensor, tenemos el nivel subsuelo, tenemos planta baja y de esa manera. Entonces voy a ir a modificar ello. Vamos a ingresar nuevamente, ir a la opción de editar plantas y asignaremos. Vamos a asignar, entonces en este caso sería, tenemos lo que es la base del ascensor en este caso. O caso contrario, podía asignar lo que tenemos en este caso, ascensor. Asignaré como base del ascensor. Base del ascensor. Base del ascensor. El siguiente nivel sería lo que es subsuelo. A ver, iré a verificar. Tenemos el nivel subsuelo. Entonces asignaré como subsuelo. Ahora, el siguiente sería el nivel planta baja. Planta baja. Bueno, tenemos planta baja, luego primer piso hasta el séptimo piso. Y luego tenemos el nivel cubierta. Entonces, asignaré planta baja. A ver, planta baja. Primer piso. Y bueno, al momento que nosotros vamos asignando el nombre, claramente me va mostrando o identificando la línea de color rojo en el cual nosotros, al nivel que nosotros estamos haciendo referencia, por ejemplo. En el gráfico podemos ver que me marca de color rojo. En este caso sería primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Quinto piso, sexto piso, tenemos el nivel séptimo piso y, bueno, la losa del tanque elevado sería, o sea, la losa del tanque de plástico. Ahora vamos a ir a verificar el nombre. Tenemos como nivel cubierta. Puedo asignar como cubierta directamente o losa del tanque. A ver, cubierta. De esa manera. Bueno, daremos a aceptar. Y ahora iré a realizar lo que es, bueno, podría realizar lo que es la importación de los planos arquitectónicos, o caso contrario, voy a explicar, bueno, yo creo que en la gran mayoría saben que es el primer procedimiento que debemos de realizar para poder importar nuestros planos arquitectónicos, ya sea en el ETABS, en el SAP o en el CIPCAT o en otro software. Lo primero que debemos de realizar es llevar nuestras plantillas arquitectónicas al origen, ¿no? Entonces, a ver, iré a realizar ese procedimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano, a ver, si tenemos un plano, o sea, una plantilla arquitectónica de la cual nosotros vamos a guiarnos, debemos de llevar al origen. Debemos de considerar, o sea, ¿qué tenemos que considerar? Un punto en el cual vaya hasta el último nivel de planta. Por ejemplo, en este caso sería ya sea la esquina del ascensor, que va a subir hasta el último nivel de piso, o sea, hasta el nivel cubierta en este caso. Caso contrario, podía yo tomar ya sea una columna, pero puede ser que esa columna vaya solamente a llegar hasta un cierto nivel, puede ser ya sea quinto o sexto piso, entonces no me es recomendable utilizar como referencia ese punto, ¿no? Entonces,
utilizaremos la esquina del ascensor. O sea, lo recomendable es utilizar o sea, tomarnos una referencia de un punto que vaya hasta el último nivel del piso. Entonces, vamos a ir a seleccionar línea y vamos a dar 0, a ver. A ver, seleccionaremos línea y vamos a dar 0, 0, enter. ¿Para qué? Para que me pueda identificar el origen del plano. Entonces, voy a prolongar esta línea y luego voy a borrar. Y ahora puedo llevar mi plantilla al origen. Entonces, seleccionamos la plantilla y llevamos al origen. Entonces, lo que voy a realizar es, seleccionaré la plantilla. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el mismo procedimiento que estoy realizando ahora he hecho para cada una de las plantillas que le mostré anteriormente. Por ejemplo, el nivel, ya sea planta baja, primer piso, segundo piso, hasta el último nivel. Entonces, ahora vamos a ir a asignar, vamos a llevar al origen bueno, entonces llegamos al origen y borraremos esta línea, que solo le he prolongado para ayuda. Entonces, ahora lo que tengo que realizar es guardar esta plantilla en una versión, a ver, voy a asignar, por ejemplo, en escritorio, tengo que guardar una versión inferior. En este caso, por ejemplo, asignar en el AutoCAD 2013. Puedo asignar como plano en origen, por ejemplo. Plano en origen. Y no tengo que abrir nuevamente con la versión que tengo activada. Es directamente. Al llevar al origen, no puedo volver a abrir esa plantilla. En caso contrario, al momento que vayamos a dar como, o sea, importar, no me va a permitir importar. A ver, daremos aceptar. Bueno, entonces el procedimiento que he realizado es el mismo que realicé para cada una de estas plantillas, ya sea para el nivel ascensor, subsuelo, planta baja y todos los demás niveles. Bueno, ahora iré a ingresar a la opción del CIPECAD. Nos situamos en la ventana de editar plantillas. Vamos a la opción de editar plantillas. Y vamos a ir a añadir nuevo elemento a la lista. Al ingresar a la opción de añadir nuevo elemento a la lista, seleccionaremos la carpeta de planos en origen, en el cual tenemos nivel del ascensor, subsuelo y todo ello. Entonces seleccionamos todas las plantillas y daremos abrir. Por ejemplo, en el caso de que la plantilla que yo recientemente he realizado, caso por una X razón lo hubiera vuelto a abrir, no me va a permitir importar. Directamente no me permite importar. Es por ello que al momento de realizar este procedimiento no tenemos que abrir el documento. Daremos aceptar y aceptar. Entonces, ahora, a ver, un momentito, voy a cerrar estos documentos. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos el origen del CIPECAD. Entonces, el origen de las plantillas que nosotros tenemos en AutoCAD deberían de coincidir con el origen del CIPECAD. Por ejemplo, si vamos a activar una plantilla, ya sea el nivel planta baja o primer piso, por ejemplo, a ver, seleccionaré como primer piso. Damos a aceptar. Podemos ver que justamente el origen de el CIPECAD coincide con lo que tenemos en nuestras plantillas arquitectónicas, por ejemplo, en el caso del nivel primer piso. Y de igual manera para los otros niveles. Entonces ahí nosotros podemos trabajar de manera más. Caso contrario,
si no hubiera asignado lo que es el origen en nuestras plantillas, no, o sea, no me va a permitir realizar el modelado de esta manera. Tal vez la plantilla vaya a caer por estos sectores, ¿no? Entonces, es por ello lo recomendable es primeramente llevar al origen y posteriormente importar. Bueno, en el caso cuando nosotros trabajamos o nos guiamos de plantillas arquitectónicas. Bueno, a ver, iremos a lo que es la diapositiva. Bueno, entonces, ¿alguna duda, consulta o comentario me hacen saber, por favor? Y voy a ir a, voy a ir a ingresar a esta opción de lo que son, bueno, para el modelado de los elementos, de cada uno de los elementos que nosotros vayamos a realizar. A ver, tengo una consulta en el cual me dice que no tenemos los archivos del ejemplo. Bueno, para obtener los documentos, el encargado yo creo que les va a proporcionar, porque directamente yo coordino con él ya les envía a ustedes. A ver, voy a, finalizando el curso, les voy a hablar con él. Bueno, van a disculpar. A ver, entonces, para el modelado de cada uno de los elementos que nosotros vayamos a realizar, ya sea para los elementos columna, viga, muros, todos los predimensionamientos que nosotros vayamos a realizar vamos a obtener de la normativa. O sea, todos los criterios que me especifica la norma. Bueno, tanto nos guiaremos de lo que es la 6318-2019, nos guiaremos de lo que es la normativa peruana, de la normativa argentina. De igual modo, realizaremos para cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso, netamente nos vamos a basar de lo que es la norma boliviana, pero vamos a guiarnos o vamos a verificar los parámetros que me especifican las otras normativas vecinas. Por ejemplo, ya sea la norma argentina o la normativa peruana o la 6318-2019, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí me especifica las secciones de las columnas. Por ejemplo, en el caso, la sección mínima de la columna rectangular, el diámetro mínimo que se debe de utilizar para las columnas, el diámetro de una columna circular. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que en este punto me especifica, ¿no? Para estructuras que no están sometidas al sismo. De igual modo, para estructuras sometidas a sismo me explica claramente en este punto que la sección mínima de una columna debe de ser de 30 centímetros. Me explica claramente 30 centímetros. Ahora, por ejemplo, para el caso de los muros, digamos, en el caso de los muros, bueno, voy a explicar la parte teórica. El día de mañana iremos a realizar detalladamente. Al momento que vayamos a realizar el modelado de cada uno de los elementos, voy a ir explicando a detalle. Bueno, esto como es una introducción, entonces por ello que voy a ir a explicar de esa manera que estoy realizando ahora, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los muros de sótano, por ejemplo, me especifica, de acuerdo al tipo de muro, en el caso de la 6318-2019, la normativa boliviana me especifica que los muros de sótano y cimentación, el espesor mínimo que me especifica la 6318 es de 19 centímetros. La norma boliviana me dice de 20 centímetros. Si vamos ahora a verificar en cuanto a la normativa peruana, de igual modo me especifica que debe de ser mínimo 20 centímetros. La normativa argentina, de la misma manera, 20 centímetros como mínimo. Bueno, entonces, ahora en cuanto a lo que son, en cuanto a lo que es, por ejemplo, las vigas, por ejemplo, las vigas de entrepisos y todo ello, vamos a poder ver, a ver, en este caso me muestra la CI 318, a ver, vamos a ir a ver, la CI 318-2019, la norma boliviana, y podemos ver ahí que
me especifica para el caso del predimensionamiento de las vigas de acuerdo a la condición de apoyo. Entonces, por ejemplo, podemos ver de acuerdo a la condición de apoyo, me dice si se trata de una viga simplemente apoyada, me especifica que la altura debería de ser L sobre 16. Caso contrario, con un extremo continuo o en ambos extremos continuos, me especifica también de acuerdo a una condición, ¿no? Entonces, y también me explica claramente en la parte inferior que si la resistencia del acero es diferente a los 420 megapascales, debemos de aplicar lo que me especifica en la tabla. O sea, me dice que debemos de multiplicar por 0.4 más la resistencia que estamos utilizando, en este caso sería 500 megapascales, dividido entre los 700. Este valor debemos de multiplicar por la condición, o sea, por la altura mínima que me especifica en la tabla. O sea, por eso en la parte inferior me dice, si la tabla 9.3.1.1 debe de multiplicarse por el siguiente valor. De igual modo me especifica en lo que es la norma boliviana, pero debemos de tomar en cuenta que en cuanto al ancho, o sea, la base, me dice que mínimo debe ser de 25 centímetros. Bueno, y en cuanto a la tipología de losas, de igual modo me va especificando para el predimensionamiento de cada, o sea, ya en este caso de las losas, ya sea direccionales, pero como les mencionaba anteriormente, esto vamos a ir realizando de acuerdo al avance que nosotros tengamos. Por ejemplo, primeramente para los elementos y columnas, a ver, ingresaré al programa. A ver, vamos a ir a ingresar al programa y vamos a ir a la opción que me dice introducción. Introducción. Bueno, primero activaré la plantilla de lo que es el nivel subsuelo. Bueno, entonces, ahora, si ingresamos a la opción de introducción, tenemos la opción que me dice pilares. Y podemos crear un nuevo pilar, me dice. Entonces, si ingresamos a la opción del nuevo pilar, podemos ver que automáticamente, o sea, al momento que nosotros hemos creado los elementos, o sea, los niveles de planta, directamente qué ha ocurrido con las columnas. Las columnas están naciendo desde el nivel de la base del ascensor hasta el último piso, que sería el nivel cubierto. Bueno, eso es algo incorrecto. Nosotros debemos de realizar esta configuración de manera manual. En este caso sería, por ejemplo, el grupo inicial que nace desde el nivel subsuelo, grupo final, que sería ya sea el nivel séptimo piso, porque en la gran mayoría las columnas llegan hasta el nivel séptimo piso. Y en la parte superior solamente es la losita del tanque, ¿no? Entonces, no todas las columnas llegan hasta el nivel cubierto, sino que hasta el nivel séptimo piso, por ejemplo, van hasta este nivel.
hasta este nivel. Bueno, posteriormente, o sea, lo recomendable es asignar los niveles, o sea, las columnas hasta el nivel séptimo piso y luego podríamos prolongar hasta un nivel superior, en este caso el nivel de la, o sea, la losa de cubierta, para poder, o sea, para nuestro tanque en realidad, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir a ingresar, por ejemplo, en este punto tenemos la opción de referencia. Bueno, lo que voy a realizar el día de hoy solamente voy a explicar. El día de mañana vamos a dar inicio a lo que es el modelado. Bueno, entonces, por ejemplo, en cuanto a la referencia, me dice, por ejemplo, en cuanto a la referencia, nosotros podíamos, en cuanto a la referencia, nosotros podíamos ya sea asignar un nombre como pilar, puede ser pilar uno o caso contrario, dejar de esa manera como tenemos, como columna número uno. El ángulo, me dice, por ejemplo, si nosotros tenemos, o sea, nuestro lote, por ejemplo, tiene un cierto grado de inclinación. A ver, voy a activar la plantilla. A ver, voy a activar la plantilla, o sea, voy a ampliar, mejor dicho, y voy a ir a realizar. Por ejemplo, en el caso de que nuestro lote no, o sea, no sea de una manera vertical o horizontal, sino que tenga un cierto grado de inclinación, entonces nuestras columnas deberíamos de asignar un ángulo, ¿no? Entonces, deberíamos de asignar un ángulo en nuestras columnas, o sea, ello me hace referencia. En nuestro modelo no tenemos esa tipología, o sea, ese grado de inclinación, pero voy a explicar ese punto. A ver, voy a volver a ingresar. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, la otra opción que me dice sin vinculación exterior. Bueno, muchas veces este punto, muchos tienen dudas sobre este punto. Por ejemplo, en el caso de sin vinculación exterior, en realidad la opción de sin vinculación exterior, más que todo está planteado para elementos de sustentación, donde sí tiene permitido lo que es un desplazamiento vertical, o sea, un asentamiento. O sea, sí se puede asentar. Ahora, por lo tanto, tenemos que considerar que el nudo, o sea, tiene permitido un desplazamiento en función del material del suelo. Por ejemplo, ya sea en fundaciones flexibles, pues celosas de cimentación o vigas de cimentación, si nosotros nos situamos, por ejemplo, ahí, me especifica que seleccionar si el soporte arranca en vigas de forjado o forjado de muros o losas de cimentación, me especifica. Ahora, en el caso, si nosotros seleccionamos si se trataría la cimentación de nuestra estructura, se trataría de ya sea zapatas, por ejemplo, entonces debemos de activar la opción sin vinculación exterior. Debería de activar la opción sin vinculación exterior. Entonces, en ese caso, nosotros podemos, o sea, eso es para el caso de las zapatas. O sea, mejor dicho, con vinculación exterior. Sin vinculación exterior es para losas de fundación y con vinculación para zapatas. Bueno, en cuanto a con vinculación exterior, más que todo hace alusión a elementos que se tratan de fundaciones rígidas, por ejemplo, ya pueden ser zapatas corridas, cabezales o encepados, zapatas aisladas. Más que todo esto están pensados para suelos muy duros, o sea, suelos rígidos. Y en cuanto a las características a nivel analítico de estos elementos con vinculación exterior, es que el nudo no tiene un desplazamiento, eh, o sea, no me permite un asentamiento en realidad. Es por ello que al momento que nosotros vayamos a realizar lo que es el modelado de nuestra estructura, vamos a poder ver lo siguiente. Cuando vayamos a utilizar la opción sin vinculación exterior, me va a pedir lo que es el módulo de balasto. Y en el caso de con vinculación exterior, no me permite, o sea, no me pide lo que es la opción del módulo de balasto. ¿Por qué? Porque no me está considerando un desplazamiento vertical.
¿no? Entonces, desprecia básicamente lo que es ese punto. Considera que el suelo es lo suficientemente rígido y para que pueda deformarse, ¿no? Y llegue a sufrir un asentamiento, ¿no? Entonces, directamente desprecia. Bueno, a ver, por ejemplo, en este caso, en nuestro modelo hemos podido ver que la fundación, o sea, en nuestros planos arquitectónicos que nos ha proporcionado, podemos ver que la fundación se trata de, directamente tenemos losa de fundación. ¿Cómo nosotros podemos definir qué tipo de fundación utilizar en nuestra estructura? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que tenemos tres tipos de fundaciones. Tenemos lo que son las fundaciones superficiales, tenemos lo que son las fundaciones intermedias y las fundaciones profundas. En cuanto a las fundaciones superficiales, que serían las zapatas, intermedias, que son las losas de fundación, y las fundaciones profundas, que serían los pilotes. También debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las fundaciones intermedias, o sea, las losas de fundación, tenemos que considerar que máximo me permite un asentamiento de 2 a 3 pulgadas, o caso contrario 5 centímetros. Caso contrario, deberíamos de ver o tomar otro tipo de fundación, digamos, ¿no? Entonces, pero eso, como les digo, al momento que vayamos avanzando, voy a poder ir mostrándole cada uno de lo que le estoy hablando ahora, ¿no? Porque más que todo, ¿para qué voy a meter ahora, digamos, esos puntos o ponerme a mostrar? Porque nuevamente les voy a volver a mostrar al momento que vayamos a realizar ya sea el modelado de las losas de fundación, vigas radial y ello, ¿no? Entonces, los rangos de profundidad de las fundaciones, que anteriormente les mencionaba, por ejemplo, las fundaciones superficiales, están aproximadamente entre 1 y 3 metros. Aproximadamente, ¿no? O sea, no quiere decir que es, bueno, pero están entre esos valores. De 4 a 6 metros podemos considerar como fundaciones intermedias y superiores a los 6 metros se consideran como fundaciones profundas. Bueno, en realidad, ¿quién nos da la respuesta a qué tipo, o sea, de fundación vamos a realizar? En realidad, cuando nosotros realizamos un estudio de suelos, este nos va a dar la respuesta o sea, al tipo de fundación que nosotros vamos a realizar, ¿no? Bueno, entonces debemos de realizar un ensayo y de esa manera determinamos lo que es la tensión admisible del suelo. Y esos valores de tensión admisible del suelo aproximadamente, o sea, están entre 0,5 y 3 kilogramos centímetros cuadrados. Bueno, a ver, voy a ir a la opción, nuevamente a lo que es, voy a ir nuevamente a la opción de columnas para poder explicar, así directamente mañana vamos a ir a realizar lo que es el modelado de estas columnas. A ver. Bueno, entonces, por ejemplo, si ingreso a la opción de lo que son, bueno, estos puntos el día de mañana voy a explicar y asignaremos los datos. Iré a la opción de los tipos de columnas. Por ejemplo, tenemos lo que es las secciones de las columnas. A ver, voy a ingresar a esa opción, o sea, de las secciones de las columnas, por ejemplo, ingresaré a esta opción. Podemos ver en este caso, de acuerdo al material, tenemos los tipos de secciones. Por ejemplo, para el caso de hormigón armado, tenemos los tipos, ya sea rectangulares, circulares o secciones genéricas. Tenemos también este otro tipo de material que sería metálico, también tiene sus diferentes. Selección de material me dice y tenemos los tipos de secciones. Ahora, en el caso de secciones mixtas, de igual modo y genérico. Entonces, en nuestro caso sería material de hormigón armado. Bueno, debemos de considerar lo siguiente.
El CIPECAT para el caso de lo que son las columnas, ya sea rectangulares y circulares, para el caso de las columnas rectangulares y circulares, diseña de manera automática lo que es el área de la armadura. De acuerdo a la solicitación, me va a asignar. Pero no así para el caso de lo que son los tipos genéricos. Para el caso del tipo genérico, nosotros debemos de crear de manera manual la sección, o sea, creamos de manera manual y asignamos el área de la armadura. Y luego tenemos que verificar lo que es el aprovechamiento y verificar si aumentamos o reducimos el área de la armadura. Es algo similar a lo que es el chequeo en etapas. Pero como les acabo de mencionar, si nosotros realizaríamos la sección de nuestra columna, por ejemplo, sección genérica, el CIPECAT no me va a realizar de manera automática. Pero bueno, en nuestro modelo podemos ver que todas las secciones de nuestras columnas son rectangulares, ¿no? Son secciones rectangulares. Bueno, en el caso de que tuviéramos secciones circulares, en ese caso, de igual modo, el CIPECAT de manera automática diseña lo que es la área de la armadura. De acuerdo a la solicitación que vaya a presentar, me va a asignar. Bueno, entonces, ¿alguna duda, consulta o comentario que tengan? Caso contrario, vamos a dejar lo que es, a ver, porque más que todo el día de hoy quería realizar lo que es la introducción para posteriormente el día de mañana realizar con lo que es el modelado de nuestros elementos, ya sea columnas, vigas radier, losas radier y todo ello, ¿no? Los muros, considerando para cada elemento lo que me especifica la normativa. Quedaríamos en este punto para poder continuar el día de mañana